Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. Oh, bebida, que yo crayo. Betu, semura mia, mamarazón. Bueno, muy buenos días, bienvenidas una vez más a Conexión con el Planeta, el único magazine informativo de corte ecológico y medioambiental en Costa Rica. Ya lo hemos confirmado más de una vez. El día de hoy, sábado 18 de noviembre, vamos a tocar varios temas y tenemos un especial que había estado un poquito retrasado después de hace casi unos 3 semanas o un mes, de una mesa redonda que tuvimos con varios sectores de varios ríos de costarricenses. Así que tenemos como invitados a los defensores o a la Asociación Protectora del Río Sarapiquí, así como información de lo que va a haber esta semana, muy importante, reuniones con candidatos y datos específicos. Vamos a comenzar el día de hoy en Conexión de esta manera, siempre agradeciendo su gentil audiencia y a nuestros amigos del Canal 19, que nos ven en señal directa, así como a los amigos de Radio Costa Rica, que nos escuchan por la señal de AM 930, a través también de la página web de www.radiocr.net, nuestros amigos de Facebook, fuera de las fronteras costarricenses también. Vamos a rápidamente entrar ya. Tenemos, creo, ya vía Skype, como ya se está haciendo costumbre aquí en Conexión, a nuestros amigos de la Asociación Protectora del Río Sarapiquí, don Juan Amiguetti y Alex Martínez, con quienes iniciaremos un saludo previo para luego entrar ya en detalle unos minutos. Don Juan, don Alex, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Entendemos de que hay mucho que hablar del río Sarapiquí, así que este programa va a ser especialmente dedicado a ese importante río. Sí, espero que nos den unos minutos para tocar otros temas previo a esto y regresamos con ustedes. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Una de las cosas que nos gustaría explicar a las personas que nos ven es que nos han preguntado más de una vez ciertos términos, ciertos contextos que a nivel ecológico no se entienden o se malentienden más bien. Uno de ellos es lo que es la huella de carbono. Así que hemos preparado un mini especial específicamente para explicar de qué se trata esto, con algunos gráficos, de una manera sencilla y fácil de comprender. Porque la huella de carbono viene a ser prácticamente la razón por la cual tenemos todo este problema del cambio climático. Cambio climático que está afectando a la naturaleza en sí, a los ríos,
obviamente, que están siendo, digamos, alterados en cuanto a lo que ha sido durante las últimas décadas, los últimos decenios de, digamos, el flujo normal, la actividad normal, que ha hecho que nuestra civilización, nuestra sociedad se desarrolle, y en Costa Rica ha hecho que sea el país que es. Lamentablemente, este cambio de clima está afectando directamente a ese tipo de, digamos, de actividad, porque ya lo que es normalmente, o lo que se conocía normalmente, que nos permitía vivir a las orillas de los ríos, ya no se está dando por las crecidas, excesivas lluvias, o contrariamente, falta de lluvias, lo que está haciendo que haya una alteración radical. Ahora, todo esto es normal. El problema está en que se está dando de una manera con demasiada intensidad, lo que hace que peligre la sociedad en general. Vamos a hablar del río Sarapiquí, por ejemplo, que es una fuente de ingresos importante en cuanto a lo que es turismo de aventura. Nos parece, creo que todos sabemos que el Sarapiquí es uno de los ríos que se corre, así como el Reventazón, el Turrialba, bueno, varios. Sin embargo, el hecho de que hay una alteración en cuanto a la cantidad de agua, que puede ser excesiva o tal vez que desaparezca, eso va a afectar directamente a la actividad económica y afecta directamente a las poblaciones que están a lo largo de los ríos, incluyendo las ciudades. Entonces es muy importante que entendamos de qué va lo del cambio climático y por qué tenemos que ser parte de la solución. Bueno, para empezar, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es la alteración radical del clima. En este caso es un aumento de temperatura. Ahora, muchos dirán que eso es normal. Bueno, sí es normal. Sabemos que la Tierra originalmente tuvo temperaturas mucho más altas, pero no existía la sociedad humana, no teníamos actividad económica. Entonces, no era parte, digamos, nosotros no éramos parte del problema. Ahora, de la Tierra, ahora que existe nuestra sociedad, ahora que millones de personas dependen de este tipo de vida que tenemos en nuestra civilización, este cambio de clima, este incremento de temperatura hace que nuestra civilización, nuestro medio de vida, nosotros mismos tengamos problemas. La Tierra no va a desaparecer, no tenemos que proteger la Tierra, tenemos que proteger nuestro modo de vida. Entonces, en ese contexto, si no somos parte de la solución, estamos siendo parte del problema. Y para ser parte de la solución tenemos que entender cuál es el origen. Para empezar, ¿qué es el carbono? ¿Qué es esto de la huella de carbono? Cuando se habla de huella de carbono, ¿de qué se trata? Estamos hablando, el carbono es un compuesto, es un compuesto orgánico que forma parte de la naturaleza en forma natural. El carbono existe en la naturaleza de varias maneras. Básicamente, gaseoso, sólido y líquido en el ambiente. La presentación que tenemos nos permite ver de que son estructuras, lo que vemos los que están siguiéndonos en Canal 19, tenemos estructuras orgánicas. No tenemos que entenderlas, simplemente que es una manera de entender en las varias maneras, en los estados físicos en que se presenta el carbono. ¿Qué pasa? El carbono, cuando se combina con otros elementos, como el hidrógeno, forma exactamente un nuevo compuesto. Son estos compuestos los que son, digamos, la razón de este inconveniente. En la vida diaria, el carbono combinado con hidrógeno nos dan los hidrocarburos. Un hidrocarburo ha sido la esencia de la civilización. El hidrocarburo ha generado el petróleo, el carbón, el gas. Lo que nos ha dado prácticamente es la sangre de la civilización actual. ¿Qué pasa cuando el carbono se combina con otros elementos? Cuando el carbono se combina con otros elementos, tenemos, digamos, ya una actividad que sí comienza a afectarnos. La ciudad, cuando comienza a generar una excesiva cantidad de carbono o CO2, que es, digamos, el compuesto producto de la combustión del petróleo o del gas o del carbón, en forma natural existe. Cuando existe una sobreproducción, como en este caso sean en las ciudades, comienza a generarse un problema que está más allá de lo que hemos estado acostumbrados, que es el efecto invernadero. Por lo general y por naturaleza, la Tierra tiene una capa protectora que crea este efecto invernadero en forma normal, natural. La temperatura que tenemos en este momento, inicialmente cuando se inició la civilización, fue una temperatura que permitió que pudiéramos los seres humanos vivir tranquilamente, desarrollarnos
y crear toda esta civilización. Sin embargo, al haber un incremento de temperatura, porque la cantidad de gases que estamos emitiendo excede digamos, una cantidad normal, el efecto invernadero se incrementa, lo que significa que es como cerrarnos en una habitación y dejar que el calor nos salga. Esto es negativo, no para la Tierra, para nuestra civilización. El tener un incremento de temperatura hace que simplemente las tormentas sean diferentes, sean más radicales, que los fríos sean más extremos. Eso es muy importante. El hecho que la temperatura en la Tierra se haya incrementado no significa que va a haber un calor permanente. Eso es un concepto totalmente equivocado. Un concepto que cierto presidente del norte, en algún momento de su candidatura o cuando estaba corriendo, se burlaba de que dónde estaba el cambio climático, que necesitaba un poco de calor porque hacía mucho frío. Es lógico, señor presidente. El incremento de temperatura hace que el clima varíe. No significa que haya más calor permanentemente. Ahora tenemos, es correcto, veranos más tórridos, más fuertes, pero también inviernos más radicales y en lugares que antes no existían. Están habiendo huracanes al sur del Atlántico, que es un mar frío, y obviamente, digamos, a la altura de Brasil, donde nunca existió, han habido un par de huracanes hace un par de años. Eso es abnormal. El cambio de temperatura provoca esto. Las especies que vienen en ese momento de forma natural comienzan a desaparecer porque no se están adaptando rápidamente. Eso es lo que está sucediendo. Cuando este cambio de temperatura se incrementa, el hecho que se incremente hay este incremento de temperatura ha generado este cambio climático. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros los seres humanos? Nosotros generamos este dióxido de carbono, generamos carbón. Esa generación individual es lo que se llama huella de carbono. La huella de carbono es exactamente eso. Lo que como individuo yo estoy aportando en dióxido de carbono. Mi huella es lo que yo provoco. ¿Cuánto de ese incremento se genera? ¿Cuánto ese incremento de temperatura es parte de mi consumo de carbono? Es por eso que se llama huella de carbono. En la figura que tenemos, esta huella de carbono se representa y se dice huella porque huella es una impresión que queda en la Tierra. Entonces es algo que estamos dejando, que estamos alterando. En este caso rápidamente mencionamos que esta huella de carbono tiene muchos elementos. Yo consumo gasolina si voy en un carro, consumo al prender la luz, al utilizar papel, al utilizar cuaderno, porque todo eso ha generado carbono. Ahora, todos estos consumos de carbonos tienen diferentes niveles. En el gráfico vemos, ¿no? Cada actividad humana tiene una cantidad de carbono. Esto es lo que se mide. El hecho de comenzar a medir cuánto de lo que yo he consumido me ha generado tanto o menos carbono, significa de que yo tengo un impacto. Desde el momento que voy en carro o voy en bus, estoy haciendo una diferencia. Esto es medible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este incremento de carbono, de dióxido de carbono, el incremento de dióxido de carbono ha hecho que todo esto ocurra. Tenemos que empezar a reducir esto. ¿Cómo podemos contribuir? Prácticamente minimizando el uso del automóvil. Los que no tenemos automóvil estamos contribuyendo porque o vamos en bicicleta o caminamos, utilizamos el autobús, lo que hace que dividamos ese consumo de carbono entre muchas personas. ¿Qué más podemos hacer? Los que tienen automóvil pueden tener el cuidado tal vez de usarlo lo mínimamente posible o mantenerlo de una manera efectiva, es decir, tenerlo al día, tenerlo bastante afinado para que no consuma exceso de gasolina y que haya un desperdicio. ¿Qué más podemos hacer? Lo que se está pidiendo, que se cambien las bombillas que tenemos en nuestra casa por las bombillas incandescentes o LED o ese tipo de bombillas que hacen que se consuma menos porque no son incandescentes. Y también lo que podemos hacer es minimizar nuestro consumo de energía. Cuando nos duchemos en la ducha eléctrica, usar lo que necesitamos, no dejarla, digamos, corriendo. La gente que usa cocina eléctrica, sería interesante que cambiaran a cocina de gas, que es más amigable con el ambiente. En resumen, minimizar el consumo de energía eléctrica, no dejar los televisores prendidos, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Tratar de cambiar los métodos, la manera en que obtenemos la energía a través de otros métodos, paneles solares, minimizando en la casa también, todo lo que signifique el consumo de energía al máximo. Y lo que obviamente está al alcance de cualquier persona es reducir nuestro consumo
reutilizar lo que podemos reutilizar y reciclar, que sería lo más importante. La huella de carbono es responsabilidad de todos, no solamente de unas cuantas personas. Así que es muy importante que empecemos a entender. Vamos a seguir poniendo este tipo de ejemplos para ir explicando con mayor detalle lo que es la huella de carbono y cómo podemos contribuir a la minimización del cambio climático. Una de las cosas que también tenemos que entender es que hay una manera efectiva de ser parte de la solución. Y esto es un mensaje que nuestros amigos de Lemon Trip están dándonos de ahora en adelante. Cómo podemos contribuir a minimizar el cambio climático. Hola, somos Lemon Trip, especialistas en impresión digital de alta calidad, volantes, tarjetas, afiches, brochures y todo tipo de impresión personalizada. Llámenos al teléfono 2290-7979 y en Facebook búsquennos como Lemon Trip. Lemon Trip, sáquennos del jugo. Vamos a ver si podemos ubicar en el transcurso del programa, no es muy importante. Vamos a tocar un tema que estamos pendientes antes de entrar ya con nuestros amigos del río Sarapiquí a tocar el tema, y es el hecho que este lunes 20 de noviembre a las 7 de la noche vamos a tener una conversación, ya nos hemos apuntado, en una especie de debate con los candidatos a la presidencia. Bueno, vamos a continuar con esta información inmediatamente. Ahora sí vienen nuestros amigos de Lemon Trip. Siempre hemos producido residuos como sociedad, pero es ahora, en esta sociedad de consumo en la que vivimos desde hace años, cuando el volumen de la basura ha crecido de forma desorbitada y acumulativa, incrementando su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo problema medioambiental. Estamos inmersos en esta cultura del usar y tirar, y en la basura de cada día están los recursos que dentro de poco no tendremos. Cada ciudadano genera un promedio de 1 kilogramo de basura al día, lo que da 365 kilogramos de basura al año. Es tiempo de parar. Reduzcamos, reutilicemos, reciclemos. Este es un mensaje de Lemon Trip, su compañía de impresión. Lemon Trip, sáquenos el jugo. Es muy importante esto. Tenemos que entender que tenemos que ser parte de la solución. No es suficiente con saber, comprender. Tenemos que hacer algo, pero efectivo, pero ya, es inmediato. Estábamos hablando, antes de tener el mensaje de Lemon Trip, de que el día lunes 20 de noviembre, este lunes en 2 días, ya nos hemos anotado, Conexión va a estar presente en el debate con los candidatos a la presidencia. Y el tópico va a ser propuestas políticas en materia ambiental y vida animal. Esto va a ser en la Torre Mercedes, es la sede de la U Latina, si no estamos mal. Y esperemos, a ver, este lunes 7 vamos a estar ahí presentes, haremos un par de preguntas, lo más incómodas posibles, a ver qué respuesta tenemos, porque es muy importante, ¿no? Los candidatos siempre prometen el oro y el moro, y bueno, sería interesante ver cómo fiscalizamos estas promesas o estas propuestas y ver cómo van a llevar a cabo y confirmar esto. Justo de eso hablamos en la reunión, en la mesa redonda que tuvimos hace unas semanas, donde estaban nuestros amigos del Sarapiquí, los amigos del río de Tortuguero y del San Rafael, donde en algún momento planteamos qué haríamos si tuviéramos acá los candidatos. ¿Habría algún tipo de solución? No estamos muy seguros sobre esto. En todo caso, creo que ya ahora estamos listos con los de Asociación Protectora del Río Sarapiquí, desde allá, desde el Sarapiquí, para conversar de esto y en general de todo lo que significa la problemática en el río. Don Alex, todavía está por ahí con don Juan. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece a usted esta reunión que va a haber con estos candidatos? ¿Cree que hay algún tipo de respuesta, alguna esperanza de que algo se pueda hacer? Sí, creo que definitivamente parte de lo que se discutió ayer en la reunión que tuvimos ahí en San José, que estaba hablando usted, es que es muy importante la articulación de las entidades del gobierno en la problemática de las aguas, ¿verdad? En todo sentido, claro. Porque por más que la asociación civil esté tratando de hacer luchas como las nuestras, solo la integración y el apoyo real del Estado, como debería hacerlo, realmente si cumplieran sus funciones, MINAE, SETENA, en este sentido avanzaríamos un montón.
Claro, por supuesto, porque las leyes están dadas, la gente está más que capacitada en Costa Rica, de todos los niveles, es decir, hay especialistas, grandes especialistas, conocedores del país, conocedores de la problemática, entonces no es ni falta de recursos, no es falta de recursos ni de humano, ni económico, es cuestión de voluntad de realizar las cosas, don Juan, usted que está allá, ustedes que están allá, con este tipo de problemáticas, creo que son los que confirman esta afirmación. Don Juan, empecemos a hablar exactamente ya en más detalle. La otra vez, lamentablemente, había mucho que hablar entre muchos, entonces prometimos un especial y acá estamos. Don Juan, el Sarapiquí es uno de los ríos más importantes en las cuencas hidrográficas costarricenses. Son casi 80 kilómetros que recorren durante todo el territorio nacional, desde, me parece, el volcán Barba hasta desembocar en el río San Juan, que ya es del otro país, pero a lo largo de su cauce genera mucho movimiento económico y hay mucha actividad. Ustedes que son parte de la actividad económica, nos encantaría que nos introdujera más o menos desde los inicios que ha habido actividad, cómo ha ido empezando esto y cómo ha ido desmejorando o cómo ha ido mejorando en un inicio y para luego pasar ya a la problemática específica, porque nuestros televidentes y amigos que nos están escuchando, tal vez algunos tengan conocimiento de qué es el Sarapiquí, la importancia, otros un poquito menos, entonces nos encantaría, ¿no?, tener un panorama general, un resumen, de forma que podamos tocar los temas, hablar de Sarapiquí y la gente entienda de que estamos hablando de un río, uno de los ríos más importantes de Costa Rica. Correcto, tal vez para meter poco más en contexto, el río Sarapiquí, bueno, tiene una gran importancia histórica, de manera que fue la primera vía de transporte entre Costa Rica y Europa, ¿verdad?, para exportaciones. Se libró la batalla en 10 de abril del 1856 en el río Sardinal, en la parte de Sardinal, hay uno de los afluentes, con William Walker. En la parte natural, pues de ahí es bien conocido, empieza en el volcán Barba, como usted dice, entonces tenemos esa parte del Parque Nacional, tenemos una gran cantidad de reservas privadas y parques nacionales, el Braulio Carrillo también está muy cercano. El agua tiene una calidad increíble, lo que permite su uso para todo lo que podamos, desde tomar, riego, recreación, turismo, pesca. Ahora, principalmente acá, no solo las actividades que realizamos como los operadores de rafting o los botes de motor en la parte baja que hacen esa parte histórica, llevan a la gente a ver el sitio, somos los únicos beneficiados. El río Sarapiquí es un símbolo de todo el cantón, toda la riqueza paisajística, ¿verdad?, que hay, es parte que va incluida en la venta de productos Sarapiquí, por lo que genera un montón de trabajos, genera los directos, indirectos, la gente que está involucrada, así como toda la parte de hoteles y restaurantes y transportes que van paralelo al desarrollo que se está tratando de promover en Sarapiquí, que es muy importante decirlo, que es un desarrollo sostenible. Claro. A diferencia, no podemos decir que es bueno, pero en el caso de Sarapiquí es otra de las cosas relevantes, que es un turismo muy sostenible, que es lo que realmente necesita el país. Exacto. Alguna vez conversamos con, digamos, por la parte de la problemática, la problemática actual, pues en realidad empieza desde hace que fue porque querían hacer una represa hidroeléctrica en la parte de la Virgen de Sarapiquí. Entonces ahí se hizo el plebiscito, fue el primer plebiscito ambiental, se ganó con una mayoría abrumadora, 90%, 90 y pico, pero tal vez por deficiencias en la presentación o difícil poner culpables o la falta de voluntad en la Asamblea Legislativa, no se aprobó como proyecto de ley para poder contar hoy con el recurso protegido. A lo largo del tiempo se han venido
enfrentando nuevas amenazas. Ahora una más latentes en los Tajos, que tienen 4 proyectos donde hemos hecho el estudio en Minae, en Setena, en Geología y Minas, y estamos con algunos de ellos que ya prácticamente tienen toda la habilidad lista, a pesar de las deficiencias que se pueden detectar a simple vista, uno sin ser experto, con solo leer un poco todos los papeles que ellos han presentado. Vemos que hay cosas que no se han hecho de la mejor manera, que sin embargo han sido aprobadas, que es un poco lo mismo que vimos en la reunión de esa, que son las problemáticas que tienen en distintos lugares del país, que como usted bien lo explicó, no son las leyes están bien, lo que nos falta ahí es la aplicación de las mismas. Y eso es un problema muy grave, don Juan, si me permite hacer un paréntesis. Usted menciona muchas cosas que ya se han realizado, pero termina siempre, como alguna vez, recuerdo cuando era muy niño, yo en primaria, decían mis profesoras, carrera de caballo y parada de borrico, es decir, se invierte mucho tiempo, las personas dan de su dinero, de su parte de su familia, dejan de estar con ellas para realizar ese tipo de, digamos, de defensas, de proyectos, se consigue, se completa algo, pero nunca se termina de dar la firma final ya a nivel ya de gobierno, y eso es un problema muy serio, porque prácticamente están diciendo que no importa lo que hagan, a la larga la decisión la tienen los diputados, y es bastante frustrante. Sobre ese punto en particular, y ya hablando sobre el Sarapiquí, usted ha mencionado algo muy importante. Hay como inconclusos, tanto lo primero que usted comentó, que recuerdo mucho, lo comentó en la reunión, la mesa redonda que tuvimos aquí hace varias semanas, también se mencionó, y don Roberto mencionó que eso era bastante grave, que se había quedado pendiente, se perdió una gran oportunidad, ¿no?, al bloquearlo de la represa, pero no, se hizo brillantemente toda la sociedad, y los representantes de la sociedad y los gobernantes, prácticamente, bueno, los que rigen las leyes, bueno, los diputados, los políticos, no la completaron. Eso es muy grave. Ahora vuelve a lo mismo, es decir, hay estudios, entre comillas, realizados, y hay un funcionario que de alguna manera, sin entrar en detalles, de alguna manera lo aprueba. Pero eso debería ser de alguna forma, digamos, impugnado. Hay manera de que, tocando ya algún tipo de solución, alguna manera de que estas resoluciones para estos tajos puedan ser bloqueadas de una manera legal, es decir, poniendo pruebas, o ya se dieron estas pruebas y así estos estudios técnicos que confirman que eso ha sido simplemente aprobado porque a alguien le dio la regalada gana. ¿Se puede bloquear de nuevo eso? ¿Qué está pasando respecto de a eso que usted acaba de comentar, que nos preocupa mucho porque ustedes son las personas que están ahí luchando, se logra, digamos, un análisis serio, pero viene un funcionario X, Y, Z y simplemente, como se dice vulgarmente, se sienta en todo y da el pase, ¿no? Eso está muy mal. Yo soy Alexander. Primero que nada, darles las gracias por este espacio tan importante, que nos ayuda mucho en nuestros esfuerzos. En realidad es preocupante, pero al mismo tiempo no deja de ser un desafío para nosotros. Tener la oportunidad de seguir en la lucha. Hemos sido apoyados por el gobierno local, y en ese sentido queremos darle las gracias a la municipalidad de Sarapiquí. Qué bueno. Porque nosotros en las propuestas pedimos que se hiciera una moratoria en lo que son concesiones para extracción de material, al igual que las mentadas represas. Ellos lo aprobaron, se aprobó unánimemente. Sin embargo, pues ya tenemos casi que la misma semana que se aprobó eso, ya habían personas, entre ellos los señores del Canal Seco, preocupados seguramente de dónde iban a sacar material si eventualmente ese proyecto de mente, por decirlo de alguna manera, se implementaría. En realidad pasó lo mismo con el referéndum, el plebiscito, que nosotros en realidad lo ganamos, como dijo don Juan. Sin embargo, como venía el proyecto Cariblanco, y como era un proyecto, un fideicomiso, un proyecto privado, pero representado por el ICE, entonces obviamente que ni siquiera lo llevaron al plenario de discusión y se archivó. Sin embargo, no nos dimos por vencidos, seguimos luchando porque teníamos todos los argumentos legales y técnicos para
probar de que ese proyecto era bastante riesgoso, no solamente por lo que pasó en Cinchona, que de hecho ahí perdieron, todo el proyecto se perdió, lo tuvieron que hacer de nuevo. Sin embargo, pareciera que cada vez que tratamos de confrontar una pequeña batalla, se nos complica, se nos viene encima por todos los flancos, se nos viene el ataque directo de los empresarios, de la burocracia, de las organizaciones como la CETENA, que a mi parecer la CETENA debía de haberse cerrado a años luz hace. ¿Por qué? Porque es una institución que no funciona, llena de funcionarios muy cuestionados, que aprueban a la ligera todo sin darle un seguimiento. Nosotros tuvimos la experiencia aquí con el río en Chilamate y dichosamente, finalmente, casi que amenazando de que íbamos a cerrar la ruta 1, se cerró. Finalmente se cerró ese tajo por la gran serie de irregularidades que tenía. Luego, la preocupación más grande que tenemos actualmente es la expansión de las piñeras, porque eso es nefasto. Eso es correcto. En realidad, el río Sarapiquí tiene la particularidad, como muchos ríos la tenían, que todavía se enriquece una fauna acuática muy importante. Ahí se puede decir que hay de todo todavía. Sin embargo, ya no es lo mismo la pesca artesanal, la pesca de subsistencia, que tradicionalmente se dio aquí por generaciones, pues ya está teniendo el efecto negativo de los contaminantes, de la pesca excesiva, inclusive la de los tajos, y por qué no decirlo, posiblemente el cambio climático. El bobo, que era el pez icónico de esta zona, de Turrialba, Sarapiquí, pues está casi que desaparecido en estos lugares, y eso da mucha tristeza. La gente, las familias podían subsistir, podían alimentar su dieta, claro, con peces, con camarones, con todo lo que el río ofrecía generosamente. Sin embargo, como se cambió la mentalidad de la gente, ya no se hacía en forma sostenible, ni en forma artesanal como familia, entonces eso vino a dar al traste con la abundancia que hasta ahora hubo en este río Sarapiquí. Yo conocí el río Sarapiquí hace 55 años. Y mi hermano, a forma de broma, decía que había que espantar los peces para poder coger agua para tomar del río Sarapiquí, porque casi que es un hecho. Caramba. Y bueno, hay otras cosas muy serias. Sin embargo, nosotros somos pocos, pero sin embargo no hemos tirado la toalla y no nos hemos dado por vencidos, y lo que hemos tratado de hacer también, que es sumamente importante, paralelo a lo que hagamos nosotros y a paralelo a lo que la legislación vigente tiene para apoyar la conservación, es precisamente hacer conciencia en la comunidad, tratar de tú a tú con cada persona, y hoy en día la gente tiene una conciencia un poquito más sana, más limpia en el sentido general de la conservación. Las lapas verdes y rojas ya volvieron a Sarapiquí, ya abundan, después de estar casi en punto de extinción, tal y como nos dijo el doctor George Powell del Centro Científico Tropical. Caramba. Las lapas volvieron. Qué bueno. ¿Por qué no? Los bobos pueden volver, los guapotes y todas las cosas lindas que este río tan generosamente nos ha dado por años, por generaciones. Se puede revertir el proceso. En realidad, la naturaleza es sumamente tolerante, sumamente generosa con nosotros y paciente, entre otras cosas. Así que claro, yo al menos con 68 años cumplidos todavía no voy a tirar la toalla, y pienso que hay mucho que hacer, que todos los ciudadanos, principalmente hacer conciencia a nivel general y hacer que las más costarricenses de otras áreas de Costa Rica se enamoren, vengan, conozcan, se enamoren del río Sarapiquí, para que den su aporte a lo que es el tema de la protección y conservación de la cuenca en general del río Sarapiquí. Exacto, exacto. Algo muy importante que usted ha mencionado, don Alex, es precisamente eso, el cambio de mentalidad, pero bueno, se puede, así como se cambió, digamos, la mentalidad y se vendió una ilusión de esto del mercado común y de la aldea global, donde las piñeras, antes eran las plataneras, ahora las piñeras, prometen muchas cosas al país. Yo creo que es cuestión de información. Uno de los digamos, planteamientos, una de las necesidades de la existencia de este programa, que es pequeño, bastante humilde, es precisamente eso, de difundir, de replantear todo y decir, no, eso no está bien, eso no es correcto, eso no es cierto. Nos han vendido, así como vino Colón con sus baratijas y los españoles con sus baratijas y sus piedras, y cambiaron todo eso por cosas tangibles, más que el oro. Se llevaron productos, se llevaron cosas que valían mucho en cuanto a productos naturales. Igualmente la aldea global y el comercio internacional nos ha vendido, no solamente a Costa Rica, a todos los países latinoamericanos,
digamos, la imagen, la idea de que es bueno meter, que todos estemos mezclados y que vengan y acá inviertan, lo cual ha demostrado que no es correcto. Una de las funciones de Conexión, y esto es un compromiso público, es de difundir esto. Nos estamos comprometiendo, no, digamos, de este año ya estamos prácticamente fuera, pero durante el próximo año realizar especiales. Y uno de los especiales, uno de los primeros que vamos a realizar, es precisamente toda esta historia que al inicio de la conversación don Juan nos explicó, toda esa historia, don Alex, que usted nos acaba de mencionar, de cómo era el río antes, y no hace mucho, 20, 30 años, la cosa era muy diferente. Y cómo ha ido degradándose y cómo los problemas, pero también las luchas y las victorias que se han conseguido. Es un compromiso. Durante el año 2018 vamos a realizar ese especial, se va a publicar, se va a difundir, así que por lo menos mientras nosotros existamos como pequeña trinchera de difusión, de protección del medio ambiente, porque eso se trata, proteger. Nadie dice que quede intangible, nadie dice que no se toque, que no se pesque, que no se haga, no, pero hay que hacerlo de una manera responsable. Genera más dinero tener un río limpio, puro, sano, con actividades, ¿no?, de desarrollo sostenible, aunque hay personas que dicen que eso no existe, pero creemos que sí, si se maneja responsablemente, ¿no?, que tener prácticamente un dinero generado que ni siquiera es un dinero que ingresa a las familias que viven o que trabajan en estas piñeras, que al contrario son explotadas. Es un dinero que llega, no sabemos a dónde llega y no sabemos ni en qué se invierte. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Entonces, mientras las personas se enteren, conozcan y se enamoren, vuelvan a enamorarse de lo que tienen en su país, creo que es una manera efectiva de protegerlo. Estuvimos conversando la semana pasada con doña Sofía Rodríguez, Sofía Rodríguez. Ella fue productora de la UNED durante muchos años y todos sus documentales fueron prácticamente sobre el agua. El próximo sábado vamos a poner parte de su documental, vamos a tenerla acá, esperamos, ojalá sea así, para que nos cuente su experiencia. Ella, como, digamos, comunicadora social, una de las cosas que nos contaba era que para ella la respuesta a todo esto era que la gente volviera a enamorarse de su país, volviera a enamorarse de su río, volviera a enamorarse de su selva, de sus cosas naturales, de sus etnias. Entonces, tal vez por ahí está la respuesta, y es importante que medios de comunicación se aboquen a eso, a informar, a comentar, a hablar. Por lo menos nosotros estamos comprometidos con este tipo de difusión, así que siempre están invitados, lo que sea que se tenga que difundir, cualquier información mínima, noticias, logros o derrotas, por favor, acá tienen los micrófonos y las pantallas de Canal 19 y de Radio Costa Rica abiertas, y es un compromiso, así que vamos a estar visitándolo seguro en los meses que vienen para hacer este especial. Ese es un compromiso. Díganos, en este momento, ¿cuál es la situación actual del río Sarapiquí? Aparte de los tajos, ya hemos hablado de los tajos, de las piñeras, ¿hay alguna situación en particular que esté generando un mayor inconveniente específico del cual, digamos, sea necesario tocar, hablar, o qué otros problemas hay en el Sarapiquí en este momento y qué se está haciendo para solucionarlo? En realidad hay un tema muy preocupante que no lo mencioné anteriormente, pero por dicha que me recordó. Primero que nada, yo quiero decir algo que yo lo garantizo casi, que si el río se le diera el trato que se le debería dar desde un principio, sería un recurso no necesariamente renovable, más bien sería un recurso inagotable, porque así lo fue por tradición. Yo con 68 años y casi 60 de haber venido por primera vez, lo sentí palpablemente, que siempre el recurso se mantenía y se mantenía por generaciones prácticamente. En realidad, lo preocupante es que en la última generación, como dijo usted anteriormente, en los últimos 30 años, qué sé yo, se ha venido abajo todo. Y una de las cosas que nos preocupa mucho más que las piñeras, si se quiere, es el manejo que se le está dando a todas las aguas servidas de Puerto Viejo Centro. Ya fuimos a la municipalidad varias veces, ya les propusimos que se hiciera una planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía las aguas negras, sin ningún tratamiento del hospital, del centro, etcétera, no se les ha dado el debido manejo, y eso también paralelamente a todo lo demás, a los tajos, a las hidroeléctricas, a
a la pesca excesiva es fatal, es mortal para mantener la biodiversidad, o por lo menos alguna forma de biodiversidad como tal. Claro, y la sanidad de Todo las caso- aguas, ¿no? La sanidad de las aguas, es decir, acercarse a un río contaminado, como por ejemplo todos los ríos acá en San José son una cloaca. Es decir, nadie quiere acercarse. Precisamente yo en San José, ahí en la Y, yo ahí me bañaba, ahí sacábamos guppies y todo eso. Eso fue hace apenas 50 y resto de años. Qué tristeza, ¿verdad? En todo caso, le voy a pasar a don Juan para que le dé más o menos una reseña de cuáles son las propuestas que hemos nosotros tratado de implementar. Y de Perfecto. nuevo le agradezco mucho ese espacio tan importante. No se preocupe, para Sí. servirlo. Sí, tal vez completando lo que decía don Alex, sí es importante que, digamos, las afectaciones por todavía no son muy graves. O sea, tenemos todavía un transecto de la cuenca del Sarapiquí que se está protegiendo con bandera azul, entonces ahí se hacen los estudios de agua, todavía están bien, pero lo que tenemos es una gran cantidad de amenazas en distintos sentidos, lecherías, chancheras, todo lo que es agricultura, piña, monocultivos. Abajo también hay un montón de banano en la parte más abajo del Sarapiquí. Entonces, frente a todos esos problemas es que tratamos de conformar un grupo un poco más sólido, ya involucrando más actores de la comunidad. Entonces, precisamente en eso estamos, trabajando en poder tener una mayor comunicación, no solo a nivel local con la gente, sino a nivel nacional, articular esfuerzos. Y, digamos, uno de los objetivos que queremos para proteger el río con sus 52 afluentes que tiene el río Sarapiquí, que no son bastante grandes e importantes, es de promulgar alguna ley. Tal vez estamos estudiando la parte de que la gente presente un proyecto de ley, recogiendo firmas, porque si no esto siempre va a ser apagar fuegos. Uno hace una lucha y por allá sale otra amenaza, y esa constante, que fue lo que se trató de hacer con el plebiscito, que de una vez por todas, porque hay que evaluar también que si uno coge y se viene desde San Carlos, todos los ríos tienen represas, tajos, o sea, tenemos el ejemplo vivo a la par. Los ríos se han ido destrozando. Nosotros hemos tenido que ir como operadores de rafting cambiando de ríos porque ya las represas no nos permiten operar. Claro. Y entonces coge para el otro lado y hasta que llegue a Pacuare vuelve a encontrar otro río libre, prácticamente. El Barbilla, son muy pocas las excepciones. Entonces sí, yo creo que es muy importante a nivel país que decidamos proteger un río de todas las amenazas, que realmente trabajemos activamente la comunidad y el gobierno para lograrlo. Ahora, como no hay la voluntad, esas son las posibilidades que estamos estudiando, tratar de hacer una recolección de firmas para presentarlo directamente a la asamblea. Pero creo que es mucho parte de lo que se hizo en la otra reunión, de articular con otras empresas para tratar de incluir, si tenemos cuántos cuerpos de agua en el país, y ya la mayoría están deteriorados, bueno, los que todavía son salvables, que lo hagamos. Entonces creo que también uniéndonos podría ser más factible. Por supuesto, si me permite una acotación ahí, una acotación, pero un paréntesis, sería interesante de alguna manera que habiendo varias empresas turísticas, digamos, directamente relacionadas al rafting o a las aguas, o simplemente tal vez no rafting, pero cualquier actividad económica turística asociada a los ríos, deberían unirse y emitir un pronunciamiento público. Bueno, se nos ocurre, ¿no? Es decir, hacer un pronunciamiento oficial en una forma de asociación de todas las operadoras o personas o asociaciones integradas, y hacer un pronunciamiento público, ¿no? De manera de, digamos, no cuestionar o desafiar, pero como que plantear la situación de forma que haya una respuesta oficial, pública también. Porque mucho de eso, don Juan, si hemos aprendido algo en este tiempo es en toda esta cuestión de la naturaleza y la defensoría, defender lo que es mantener el medio ambiente, es que mucho tiene que ver la opinión pública. Y sería importante, sería increíble si se pudiera lograr ese frente que se habló. Me imagino que don Roberto ahí de la Alianza, él está haciendo ahí sus movimientos para ver cómo coordina todo y hacer un gran frente, ¿no? Y en base a ese frente plantear ya como un solo bloque
una propuesta, porque ustedes no solamente denuncian, sino plantean propuestas, y eso es lo más importante. Eso sí es algo que nos encantaría saber. Por ejemplo, ya hablaron, la contaminación es terrible. En la mesa redonda que tuvimos, don Abel Molina nos contó del problema del Tortuguero, que es prácticamente una cloaca enorme, ¿no? Que obviamente que ahí se está defendiendo como sea. Y eso es un problema grave, la contaminación de las aguas negras, que deberían haberse ya trabajado hace varios años, porque estos problemas son de varios años. Uno hace una búsqueda en internet y encuentra que todas las autoridades desde el 2003, 2004 están hablando de que sí, se tiene que solucionar, pero ya van más de 10 años y no ha pasado nada. Pero en todo caso, digamos, defender todo ese tipo de cosas en bloque, eso sí sería muy interesante. Tal vez por ahí sería la manera más efectiva de presionar y de lograr que la opinión pública tome conciencia, y a la vez como la opinión pública, tanto como, digamos, los entes económicos de este tipo renovables, porque es una economía renovable, no se está destruyendo nada, no se está cortando nada, ni se está alterando la naturaleza, solamente se va con la naturaleza, generen ingresos. Entonces, eso sería muy, muy interesante. Las propuestas que serían soluciones, en este caso, para el Sarapiquí, ¿cuáles serían, don Juan, si usted nos puede dar una idea? Porque alguna vez vimos en un especial, el último especial, por ejemplo, de Era Verde, del Canal 15, hay un colectivo que plantea algo muy interesante. Si a los políticos no solamente se les señala y se les da las quejas, sino también se les da las propuestas, en teoría eso hace que se facilite, porque lo que ellos hacen simplemente es canalizan una propuesta que simplemente necesita una cuestión técnica, una cuestión formal de firma. En este caso, don Juan, a lo largo del río Sarapiquí, ¿qué propuestas hay para solucionar estos problemas? Sí, yo creo que, como le digo, por ser un área tan larga, hay muchos esfuerzos para cada tema. O sea, ciertas comunidades, la parte de Puerto Viejo, hay su organización que está más interesada en esa parte de la contaminación con agua. Ahora en la parte educativa creemos que es muy importante empezar a trabajar con la gente, ¿verdad? Con los niños, porque al final eso es lo que nos va a asegurar que todos los esfuerzos a futuro sean realmente respetados y cumplidos. En la parte acá del río Sardinal también ahí había un tajo que se logró parar. En la parte de San Miguel, que es arriba, donde querían hacer uno de los tajos, ahí también la Asociación de Desarrollo, la misma Municipalidad de La Alajuela, también tuvimos esfuerzo, como le digo, para lograr eso, que no darles visto bueno la aprobación del pueblo, que al final son de los problemas, que simplemente hacen un estudio privado con 5 personas y ya tienen la consulta popular ganada. En el caso del Tajo de Abajo, inclusive fue por contaminación sónica de unos vecinos que vivían muy cerca, que se logró parar. Tenemos la parte de Bandera Azul, que está tratando, ya hemos ido ampliando el área del transecto de la cuenca, para tener más área sobre el programa Bandera Azul. Hay una reforestación, programas de reforestación de la cuenca. Como le decía, acá está la Pirimbina, la selva, que hacen estudios de la biodiversidad. Entonces hay bastantes insumos y bastante gente interesada en hacer esfuerzos para la protección. Ahorita a nivel local es lo que estamos tratando de juntar todo eso para tener todos los proyectos y un poco más de planificación y trabajar más integrados. Ahora a final de mes estamos realizando una actividad turística con la gente de la zona para acercarla, recoger un poco de fondos, que siempre es uno de los problemas en estas luchas, que uno lleva las de perder, porque si tiene que hablar de la parte legal y todo, estar presentando recursos o cosas, tiene un costo muy elevado, ¿verdad? Que cuesta asumirlo. Entonces sí, estamos tratando de ver todas las partes, no solo, como usted dice, quejarnos, sino también proponer soluciones. Ya en la parte, digamos, turística, el 90% de las empresas acá estamos certificados bajo
sostenibilidad turística con el CST. Entonces yo creo que es un esfuerzo que cada uno de los empresarios de acá está haciendo para evitar la contaminación, para promocionar el cantón como un desarrollo sostenible. Entonces creo que la suma de todos esos esfuerzos, que es un poco lo que hemos trabajado, integrarlos y poderlos expresar, que la gente vea que no es una cosa que nace de ahorita y que no es una cosa que va a acabar mañana, que es el futuro de todo el río, de la calidad de vida, que inclusive es lo que puede acabarse un poco para la gente que ahora va y disfruta, se baña, claro, tiene todo un lugar de recreación. Claro, por supuesto. Entonces, claro, es que es correcto, son varios problemas y eso complica más la situación porque no es solamente un tema a tocar, sino son varios temas. Me imagino que es agotador a veces, pero también cuando uno ve a veces las respuestas, esto de integrar a la población, obviamente que es lo fundamental, ¿no? Tener a la población que defienda lo suyo es lo más importante. Eso es algo muy importante. Don Juan, rápidamente, ¿alguna expectativa que pudiera haber para, digamos, este lunes 20, que va a haber que obviamente va a ser simplemente una conversación ahí en la que muchas cosas se pueden decir y poco se va a poder probar, pero ¿alguna expectativa real de estas personas que están participando, alguno de ellos en teoría sería un candidato, sería el próximo presidente de Costa Rica? O la verdad es que no cree que haya ningún cambio? Bueno, perdimos el contacto. Tal vez, sí, de alguna manera. ¿Me oye? Ajá, ahí estamos, ahora sí. Ahora sí lo escucho. Ya por la parte de Edgardo Araya, ya estuvo acá él, le explicamos la problemática y nos ha estado colaborando y en realidad esperamos que cualquiera, creo que la parte esta de ambiental es muy importante ahora y esperemos que no pase como siempre, que el que resulte electo simplemente la ignore, sea nada más un panfleto que use en campaña para lograr votos y al final le vuelva la espalda. Creemos que ya la gente está muy sensibilizada y el país realmente lo necesita. Claro, porque es algo básico. Eso es algo que vamos a plantear, entonces va a ser una de las preguntas. Don Juan, don Alex, el tiempo ya se está terminando. Vamos a ir despidiéndonos y vamos a continuar en un futuro, promesa, vamos a ir al Sarapiquí personalmente, a ver todo esto, a disfrutar del río, también a tomar nota. Así que siempre van a estar con nosotros, siempre van a contar con nosotros, definitivamente. Su despedida por el día de hoy, si fueran tan amables, don Alex, don Juan, ha sido realmente un gusto, un honor tenerlos en el programa. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Antonio, nuevamente por este espacio. Felicidades, sigue con ese esfuerzo y yo creo que esto es el principio de un gran reto que tenemos y que vamos a cumplir. Agradecerle una vez más, reitero mi agradecimiento y también hacer énfasis en algo que usted mencionó que es sumamente importante y muy efectivo, que se trata de enamorarse de nuevo de la naturaleza y por qué no el Sarapiquí, ser hermano del río Sarapiquí o como se quiera llamar, pero tener esa conciencia, tener esa sabiduría de entender por qué el río Sarapiquí hay que protegerlo incondicionalmente contra viento y contra marea, porque es algo tan bello y algo tan importante para todas las formas de vida que hay en este dichoso país. Muchas gracias. A usted las gracias de nuevo y promesa que vamos a cumplir ir al Sarapiquí y hacernos hermanos. Fueron don Alex Martínez y don Juan Amiguete de la Asociación Protectora del Río Sarapiquí. Se nos terminó el programa, como siempre se nos va el tiempo. Gracias por su sintonía, nos vamos ya con la frase de esta semana. ¿Por qué cuando destruimos algo creado por humanos le llamamos vandalismo, pero cuando destruimos algo creado por la naturaleza le llamamos progreso? Esto ha sido Conexión el día de hoy. Gracias por estar con nosotros los amigos de Canal 19, Radio Costa Rica como siempre en los 9:30 AM. Hasta el próximo sábado. Que tengan buena tarde. Oh, yeah,
que yo crayo. Este betu se mi ura mía mamarazón. Blue.